Ay, encima mi computadora ya está que en las últimas. Estoy 10 años para entrar a cada página, como el Zoom. Encima, viste, cuando parece que estás más apurada, más lento te lo hace. ¿Querés ir compartiendo pantalla? No sé si te tengo que habilitar. Me parece Mm, que... No, creo que no, porque ella es anfitriona, ¿no? A ver. No, creo que me dejaron a mí como Ah, anfitriona. Eso. A ver. Ahí se comparte. Eh, no, ahí Sí, te tengo que. Ah, sí. Sí, sí. Y Eso. ahí está. ¿Les parece si grabamos, por las dudas? No sé, yo no sé cómo es, pero Yo tampoco, Yo creo que el tampoco. hospedador puede grabar nomás y ahí después cuando se cierra el Zoom te aparece para guardarlo, el archivo. Pero creo que solo el hospedador puede grabar. Y vos sos hospedador, me pareció, ¿no? ¿Yo? no, me Sí, porque parece a que mí no me sos vos, Mari. aparece. Ah, Tendría que grabar otro Sí, me porque yo no sé aparece. si... Perdón. Sí, me Ah, aparece. Ahí grabo. si a Ahí mi arranco. computadora le da la capacidad. A ver. Recording in progress. Ahí está. Okay. Bueno. Si quieren, si van haciendo preguntas en el chat, vayan las respondiendo ustedes porque yo no lo veo. dale. Bueno, ¿ya están los chicos? Sí, ya están. ¿No? Hola a todos. Hola. hola. ¿Cómo andan? Hola. Bueno, a ver si puedo. Ahí está. Bueno, ¿se ve bien y me escuchan bien? Sí, sí, Ok. Sí. ambas dos. Entonces vamos a ver la guía de autoestudio número 2. El primer punto dice, usted ya estudió en biología que el agua es el compuesto más abundante del cuerpo y se distribuye en dos grandes compartimientos de composición diferente, separados por la membrana celular. El LIC, que es el líquido intracelular, y el LEC, que es el líquido extracelular. Analiza atentamente la información contenida en la figura adjunta y calcule los valores que corresponderían a un adulto hombre sano de 70 kilogramos. ¿Alguien analizó este gráfico? Es re fácil, hay que sacar el porcentaje nomás, así que alguien lo tiene que haber hecho, o si no saquen la cuenta ahora y me van diciendo. Sí, yo lo hice. Sí, lo A hicimos. ver, ¿qué pusieron? En el primero que dice a cuántos litros asciende el agua por total, Bien, puse que asciende a 42 litros del peso total de esta persona. muy En el bien. segundo, ¿cuántos litros corresponden al líquido intracelular? 28. A ¿Cuántos mí me litros dio corresponden? 16,8, capaz saqué mal la cuenta. Igual, puede ser. A mí también me dio 28. A Ah, mí 28 también. Sí, sí, a mí Sí, a mí también. también. a ver, entonces puse mal los números. Me debe dar mal el otro entonces también. A ver, ¿y el otro? Sí, te daba 16,8 si utilizabas 42 litros como referencia, pero tenés que utilizar el 40% de la masa corporal, no de la cantidad de líquido total. Claro. Yo usé el porcentaje Ah, de 60. Yo también usé 60. pasa que, o sea, tenés que el 60% del peso total es el agua total. Entonces, después tenés que sacar el 40% del ¿De total, cuánta no de agua? 60. Sí, igual es lo mismo No, que calcularlo, hacer 0,4 por 70, es lo mismo porque está incluido dentro de ese 60%, digamos. Porque ese es el... ¿Y cuánto te dio el otro? Ajá. Porque entre los dos debería dar el 42 litros, ¿o no?
8,4. Claro, no. No, hice No, mal la A mí me cuenta. dio 28 y Está 14. bien. Ahí. Sí. Claro. Tienen razón, hice 42. rápido la cuenta ahí antes de entrar y le erré. Pero tienen razón, porque tiene que dar 42 litros en total. El 40 y el 20 te dan el 60%, así que tienen razón. Después la corrijo, pero muy bien. Bueno, ¿y después qué pusieron? Muy bien. Muy bien. Bueno, Yo puse eso que en era... realidad es Yo le puse como... 36,6%. Sí, también. ¿Cómo? Yo igual. El último es 33,3%. Sí, a Porque mí me tomé como da lo mismo. 100% el agua total del cuerpo. Claro, yo hice Lo lo que mismo. pasa es que ahí lo dice en la imagen, o sea, dice Claro. 40 y 20. Porque Claro, es como usted- que se da a dudar si tiene trampa inclusive, porque está tan explícito que uno diría, bueno, voy con... Claro, pero es que dice, del agua corporal total, ¿qué porcentaje corresponde al líquido? Entonces, mi 100% debería ser el agua corporal total, ¿o no? Sí, 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 yo Porque lo si no te calculé lo así. dice el gráfico, Esa es la trampita. no tendría Claro. sentido. Sí, es verdad. Es del porcentaje total del agua. Entonces ahí sí da 66,6% el anteúltimo y el último 33,3%. Claro. Sí, sí. Así sería. Chicos, perdón, si alguno puede poner los resultados en el chat, así le quedan a los restos de los compañeros por si se perdieron, así ya queda. No sé si alguien puede. Sí, a mí me pasó que lo dejé para lo último porque dije, saco la cuenta rapidito y al final me hizo trampa eso porque la saqué rápido y la saqué mal. Pero bueno, tienen razón igual. O sea, está bien el pensamiento que usaron. Igualmente también está resuelto en el Gaiton, si no me equivoco, con todos los resultados puestos en el capítulo que estaba para leer. Y si no, yo después lo corrijo y lo subo corregido, así que no se preocupen. Bueno, eso es básicamente para tener en cuenta que el agua tiene como, o sea, nuestro cuerpo básicamente está compuesto por agua y hay que empezar a darnos cuenta que de todo eso está dividido en el líquido que está dentro de la célula y el que está afuera. Entonces vamos a empezar a hablar del LIC y del LEC. ¿Sí? Después, el LEC se subdivide en distintos compartimientos. Analice el siguiente esquema y señale para un adulto, hombre, sano de 70 kilos, qué volumen le corresponde a cada una de las divisiones del LEC. Ahora estoy en duda si hice bien esto también. Pero bueno, ¿qué pusieron? ¿No es 3 litros el plasma? De plasma 3,5 litros. El 3,5. El otro 11. Bien. Intersticial Intersticial. 10,5. Bien. Y linfa La y linfa era transcelular 1 o 2 entre litros. 0,7 y 2,1. ¿Pero no es 1,3? Yo puse 1 1 o 2 litros. A mí me... Sí, yo Claro. también, de 1 a 3. A mí me daba 0,91. Pero porque debo haber sacado solo el 3%. Tengo una Claro, bueno. consulta. Sí. Con respecto al de intersticial, yo pensaba que se requiere la densidad, ¿o no es cierto? ¿Por qué? ¿Se requiere la densidad para el cálculo? No, solo sacás el porcentaje, porque esto es como se toma como un estándar de un hombre sano de 70 kilogramos. Entonces, más o menos decir, porque recuerden, como vimos en la clase pasada, hay variabilidad entre personas y entre la misma persona también. Pero más o menos ese es el porcentaje y este sería el equivalente en volumen para
una persona de 70 kilogramos, que sería lo estándar. Claro, Pero mi consulta es cómo sacás volumen sin densidad, porque volumen es masa Pasa sobre que, densidad. Es claro, una pero regla me de parece tres, que tenés que hacer. me parece que se toma como agua y la densidad del agua es 1, claro, entonces lo mismo hablar de Exactamente. es lo kilogramos que de mismo litros. hablar de 1 litro que de 1 kilo. Exactamente. Son proporciones y porcentajes, pero siempre de agua. Entonces, digamos, no es necesaria la densidad. Obviamente en el agua de la célula hay disueltas moléculas, proteínas y demás, pero estamos hablando o calculando los porcentajes de agua. Bien, gracias. Bueno. Esto también es para ver que a su vez el LEC tiene otros compartimentos. Hay que saber que está el plasma, el intersticio, la linfa y el transcelular, ¿sí? Entonces, ay, acá no me deja ver. ¿Ustedes ven esta parte de acá arriba? No está un poco cortado. A mí no me deja. Yo lo veo bien. Bueno, ¿alguien lo quiere leer? Yo leo, si quieren. Dale. En la práctica médica diaria no es posible medir en cada uno de los pacientes el agua corporal total inyectándole agua tritiada u otro indicador. Por eso se suele aceptar que todo individuo adulto y sano tiene un agua corporal total que es aproximadamente igual al 60% de su peso corporal. Para calcular el agua corporal total habitualmente se emplea un cálculo sencillo. El índice 0,60 se multiplica por el peso. Sin embargo, el contenido de agua en nuestro organismo varía entre el 50 y 75% de la masa total, con un valor medio cercano al 60%. Esta variación depende de la edad, sexo o constitución de la masa corporal. Analice las siguientes figuras y sintetice la información en un párrafo. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Cualquier cosa, lo que se les ocurra de última, si no lo hicieron viéndolo. ¿No es como que la persona que tiene más tejido adiposo tiene menos líquido corporal? Bien. En este caso las mujeres tenemos más tejido adiposo y por Claro. eso tenemos menos cantidad de Exactamente. Igual que a medida que se va envejeciendo, también aumenta lo que es el tejido adiposo, entonces eso genera una disminución del contenido de agua. Por eso en el hombre, por lo general es 60%, pero en la mujer en realidad termina siendo un 50% de agua. Acá está igual, pero en realidad es menor en la mujer el contenido de agua. Y acá te los está relacionando. Como a medida que aumenta la edad, el agua corporal total empieza a disminuir. Ay, mi cursor. Y el fluido intracelular empieza a aumentar en más que nada en lo que sería la niñez, y después se estanca, y el extracelular empieza a disminuir y después también se mantiene. ¿Alguien quiere decir otra cosa o analizar otra? ¿Por qué razón pasa eso con el líquido extracelular e intra? Me parece que es parte del crecimiento, pero la verdad, no sé si alguna de mis compañeras sabe exactamente. Creería que es por el envejecimiento. Por ejemplo, Claro. un adulto mayor tiene menos volemia, menos sangre que una persona joven y que un recién nacido por ahí, como en porcentaje. Entonces, bueno, digamos, es Empieza a parte del disminuir a ciclo medida que vital. envejece. Esto por ahí, enganchándolo con la guía de la semana pasada de los parámetros, por ejemplo, el agua corporal tiene una variabilidad a lo largo del ciclo de vida, que es normal
y bueno, que tiene distintos valores normales en distintos puntos del ciclo de Claro, vida. que es lo que les decía, que también el contenido graso aumenta a medida que vas envejeciendo y eso también te genera una disminución del contenido de agua. También es parte de la variabilidad, igual que con la mujer. Y disminuye el contenido, la masa muscular a medida que uno envejece, y También. sabemos que las células musculares contienen más agua que las células, los adipocitos. Entonces, de esa manera disminuye también la cantidad de agua. Bueno, y ahí un poco estamos spoileando lo que pregunta después, porque dice, en el caso de los atletas, el porcentaje de agua es mayor respecto a un individuo normal de su misma edad, peso, sexo y altura, mientras que en los obesos el porcentaje es menor. Entonces, ahí cómo podemos fundamentar, ya lo dijimos, ¿o no? Básicamente. Esa sería la diferencia. Claro, pero se dan cuenta, ¿no? O sea, es básicamente lo mismo, tiene que ver todo con la variabilidad. Una consulta. Sí. Con un compañero haciendo la guía, viste, ahí en el gráfico decía que el líquido intracelular aumentaba. ¿Puede ser que esté relacionado con que aumenta el número de células a medida que vamos creciendo? Sí, sí. También, por eso yo decía que para mí tenía que ver con el proceso del crecimiento, como que justo es ahí en la niñez que aumenta y después ya se estanca un poco más en lo que empieza a dejar de el proceso de crecimiento y ya llegas a la adultez. Pero sí, re bien. Bueno. Chicas, perdón, ¿podemos volver un poco más atrás? No me cerró eso de lo adiposo. Sí. Porque básicamente en una persona atleta va a tener más porcentaje de músculo, ¿no? Y tiene menos grasa. En cambio, un obeso va a tener más grasa y menos cantidad de músculo. Y los adipocitos ocupan más lugar y a su vez contienen menos cantidad de agua. En cambio, el músculo, al revés, contiene más cantidad de agua que los adipocitos. Buenísimo, gracias. Disculpa. Sí. Con respecto a esa misma pregunta, tengo entendido que en la obesidad también hay como retención de líquidos. ¿Eso no afectaría la composición corporal? Y la retención de líquido, perdón. No, responde vos, Carla. Dale. No, decilo, dale. Que en realidad está relacionado, o sea, pensándolo desde el lado de la patología, ¿sí? Hay un montón de, bueno, después lo van a ver bien, pero hay un montón de hormonas que se activan de manera diferente, que es lo que genera la retención de líquidos. Bien, no se relaciona tanto con el tejido en sí, sino con cómo se da la fisiopatología de la enfermedad. No sé si me explico. Claro, no tiene que ver con la característica de del los tejido tejidos. en sí, sino cómo se modifica en esos casos, ¿bien? Además, piensen que estamos en fisiología, como que además siempre todo tiende al equilibrio y no pensar en cómo estaría el organismo en una patología, sino en una situación fisiológica. Dale, muchas gracias. Igual seguramente va a tener más líquido, pero no es parte de lo que compone al agua normal en un organismo. Ahora sí. Perdón, pero no puedo ver el título. Considerando la célula como sistema y conociendo su metabolismo estudiado en bioquímica, señala en la tabla adjunta las fuentes de protones del líquido intracelular. Bien.
¿Alguien quiere señalar dónde se ve que hay producción de protones? O me diga más o menos dónde es y yo lo señalo. Yo no entendí este punto, porque ahí al costado te dice la fuente de protones. Sí, y te lo está viene de la diciendo, glucosa o del básicamente. glucógeno. Entonces no entendí la actividad. Vamos a tener, o bueno, por ahí otra persona que haya entendido y quiera compartirlo. Creo que la actividad en sí tiene más que ver con la idea de poder identificar dentro de esta reacción específica o dentro de esta vía metabólica el origen de los protones. Bien. No sé si tiene que ver con calcular algo en específico, sino darnos cuenta de que la reacción en sí es una fuente de protones. Claro, Y no hay la cantidad de que... protones que genera. No hay que hacer un cálculo, sino darse cuenta de dónde, de todas estas reacciones, en cuál hay producción de protones. Eso sería ver. Y bueno, se los marco porque no lo pueden marcar, pero acá tenemos uno que sería cuando tenemos glucosa 6-fosfato a partir de glucosa, vamos a tener un protón, y después en la glucólisis vamos a tener un protón acá, en la reacción de la fosfofructoquinasa, y después tenemos también 2 protones con la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, pero bueno, después protones acá con la piruvatoquinasa, entonces acá teníamos 1 más 2 serían 4, y después hay que restarle estos 2, y bueno, en neto te da 2. Pero bueno, sí, es verdad, no es tan importante la cuenta, sino darse cuenta que hay producción de protones en la vía de lo que sería la glucosa, tenemos más cantidad de protones que en la fuente de glucógeno, que acá netamente se produce uno solo. Es básicamente eso lo que hay que ir viendo. ¿Se entendió? Te los ponían acá igual. Sí, sí. En sí sería decir que la producción, o sea, la fuente de protones vendría de la glucólisis o de la glucogenólisis. Claro, bien. Muy bien. Entonces, a ver, voy a bajar esto. Perdón, pero no lo puedo ver sino porque me lo tapa la barra arriba. Vamos al punto 4. El valor de pH intracelular, dependiendo del tipo celular y compartimiento de la célula, varía entre 4 en los lisosomas y 7,3 en el núcleo. Mientras que el LIC tiene un pH que varía entre 7 y 7,35. Dependiendo de factores como el impacto del metabolismo. En este sistema celular, las proteínas y fosfatos son los principales tampones, amortiguadores, buffers, como le quieran decir, biológicos intracelulares. Mucho menos importante es el sistema bicarbonato en el LIC. Aplicando sus conocimientos de química, ¿cuál es el pKa del sistema ácido carbónico bicarbonato? Lo mostré recién de spoiler sin darme cuenta, no sé si alguien se dio cuenta. Ahí yo busqué la constante ácida y después, bueno, calculé y me dio 6,35 la pKa. 6,1 encontré yo que era, como... Yo lo googleé 6,35 también. Yo lo googleé y era 6,1, pero no lo hice. Ahí se me quedó arriba. Bueno, es 6,1. Y si se acuerdan de la fórmula de Henderson-Hasselbalch, la tienen que haber visto. Con ese nombre seguro, no se la olvidan.
Sí, se me vio. acuerdo el nombre, pero no me acuerdo. Sí, la cómo es. vimos, pero no me la acuerdo. No importa, pero era para que recuerden que va a estar este número, pero porque esa ecuación fue hecha a partir de este sistema buffer, se ponen los números correspondientes a las concentraciones de los componentes de este sistema. Para que la vayan viendo, porque al menos a mí, por ejemplo, cuando rendí el parcial, me acuerdo que me hicieron hacer la ecuación de pH con la de Henderson-Hasselbalch, y tenés que saber las concentraciones. Pero... Sí, retoman eso. Así que ténganla, no sé, ahí en cuenta bien. Sí. Y aparte es algo que como que pasa por todos los parciales, o sea, no es solo ahora, porque ahora estamos viendo lo que es pH intracelular un poco, pero después también se ve regulación del pH, ves ácido base, como que están casi todos los parciales. Y además, pH es un parámetro que hay que saberlo. Nada, eso como dato. Y después dice correlaciona los valores del pK de los distintos sistemas con la eficiencia del sistema amortiguador a nivel celular y la importancia fisiológica. Y tenemos estas ecuaciones y esta tabla. ¿Alguien me quiere decir algo? Que, no sé, encontró alguna relación o algo a nivel fisiológico. O primero, ¿qué es el pK? ¿Nadie? Carly, perdón, están preguntando cómo sacaban, bueno, ahí le contestarán en el chat, pero cómo sacaban el pK con la fórmula la de Henderson-Hasselbalch, esa. O sea, el punto anterior. Claro. La verdad no me acuerdo, porque hay que dar la vuelta, como hay que tipo sacar la... Ahí aparece el pK, es igual, ¿no es ese? Al logaritmo de 10 por la constante ácida. Claro, sí, pero esto no sería... Bueno, esto queda como cuando terminas de despejar todo, te queda Claro. que es esto, porque aparte siempre que tenés una P antes de algo era menos el logaritmo de 10, y después como tenés la constante ácida sería el menos el logaritmo de 10 de la constante de disociación ácida. Igual, o sea, no es que acá en fisiología les van a pedir que calculen Claro, no. la constante de disociación ni nada por el estilo. Sí, esto es como un recordatorio para entender de dónde sale y porque lo vieron en química, capaz que en bioquímica también. Claro. Entonces, es como un recordatorio para entender y no decir, y esto, o sea... ¿De dónde viene? Pero no es que les van a tomar en el parcial, calculen la pKa, ¿sí? O sea, hay que saber más o menos de qué se trata, pero lo importante viene para qué usamos esa fórmula y saber si el valor, que es 6,1, pero no lo van a tener que calcular. Claro. La pK de ese sistema, y hay que saber que es 6,1 y ponerla, pero no es que tenés que explicar desde dónde viene. Lo que yo les decía es que tienen que saber cómo es la fórmula, pero no es que tienen que saber sacar una pKa. Eso ya lo pasaron, por suerte. Claro, sí, no, ya está. Bueno, ¿y se acuerdan el concepto de la pK? ¿Qué es? No cómo sacarla, sino el concepto, ¿qué significa? Era la capacidad... Ay, perdón. No, dale. ¿No era la capacidad que tenían las moléculas de disociarse en soluciones acuosas? Bien. Claro, es la constante de disociación de los ácidos, ¿o no? Claro. Claro, esa sería la pKa, pero la pKa en general sería el pH en el cual el sistema
va a estar disociado en un 50%. Si vamos a ver, hay muchos sistemas buffers. Cada uno tiene su PK característica. Que esta va a ser, mientras más cercano, o sea, en el pH, en el medio en el que está este buffer, mientras más cercano sea a su PK, va a tener mejor capacidad amortiguadora. ¿Se entiende? Sí, se entiende bien. Bueno, entonces, vieron que en el enunciado les decía que los buffers más importantes, les decía los buffers más importantes a nivel intracelular. ¿Cuáles son? El bicarbonato de sodio. Sí, sodio. Puede ser las proteínas que Bien. tienen que cambiar. Proteínas y otro. Los fosfatos. Los fosfatos. Muy bien. Y acá vamos a tener los fosfatos y las proteínas. Diciendo esto del pK, que dijimos que mientras su pK va a ser el pH en el cual este sistema va a estar un 50% disociado, o sea, su función amortiguadora se va a estar cumpliendo. Si en el medio, el pH del medio era lo más parecido a su pK, significa que va a tener una mejor función amortiguadora. Y decía que el pH intracelular está entre 7 y 7,35. ¿Cuál de todos les parece que está más cercano a eso, el pK? La segunda opción. El PK2. Claro, entonces esto nos está queriendo decir que va a ser el sistema buffer que va a estar más cercano al pH intracelular, entonces es el que mejor función amortiguadora tiene. Y estos son los fosfatos, que además hay una concentración muy alta y encima está re cercano al pH, entonces es muy buen buffer. Por eso es uno de los mejores buffers a nivel intracelular. ¿Se entiende la relación de lo que significa el concepto con la parte fisiológica en lo que sería la célula? Sí, sí. Genial. Y de las proteínas, ¿qué saben como buffer? El punto isoeléctrico tiene... Claro. Vamos a tener que tener en cuenta también que las proteínas tienen aminoácidos, ¿no? Están compuestas por aminoácidos. Y la característica de estos aminoácidos era que son anfóteros, o sea, pueden captar y ceder electrones de igual manera. Entonces, esto ya le está dando una recapacidad como buffers, porque es lo que queremos, que si entre un medio muy ácido saquen esos protones para que deje de estar tan ácido, o en un medio muy básico, las bases se unan con protones para que disminuya el medio básico. Entonces, lo que yo encontré en uno de mis apuntes era que, por ejemplo, había que ver como qué eso de esos aminoácidos es lo que les da la capacidad de estar cumpliendo la función amortiguadora. Porque tenemos que tener en cuenta lo mismo, que tiene que estar cercano el pK al pH intracelular. Y si vemos, acá están los grupos de estos aminoácidos. Y miren, el carboxilo, la terminal el terminal carboxilo, ¿de cuánto es? De 3,1. Está re lejos, ¿no? O sea, si vos te pones a ver eso, es como que en realidad no está cerca del pH intracelular.
Y después tenemos, por ejemplo, el de la arginina, también se va al otro extremo. Entonces, ¿cuál es la que más de todos estos grupos se parece al pH intracelular? ¿El de la histidina? Muy bien. Entonces, básicamente es por el grupo imidazol de la histidina, que es la que le da el pK más parecido a lo que sería el pH intracelular, y también tenemos lo mismo que con los fosfatos. En las células hay mucha cantidad de proteínas, al igual que de fosfatos, y encima tienen un pK muy parecido a lo que sería el pH intracelular, entonces también funcionan muy bien como buffers. Esa es básicamente la relación que había que encontrar. Y darle importancia a diferenciar cuáles son los buffers intracelulares que funcionan bien. Porque después tenemos buffers también, pero que son extracelulares, como por ejemplo la hemoglobina. El de ellos. Ay. Ah, perdón, sí me copé. Bueno, lo que quiero decir es que la hemoglobina también tiene mucha histidina, pero, y es una proteína. El tema es que está considerado como un buffer de la sangre. Perdón, no le tendría que haber preguntado. Y después tenemos otro buffer que acá no te lo hacen analizar, pero que también es intracelular, que ¿cuál es? ¿El ácido carbónico? Muy bien. Que sería ácido carbónico y carbonato, porque recuerden que siempre el sistema buffer está compuesto por un ácido y una base. Hay que nombrar los dos componentes. ¿Se entendió esto que hablamos? Sí, se entendió bien. Bueno. O alguien lo analizó de otra forma, también es bienvenido, porque cada uno tiene su punto de vista. No es que hay una sola respuesta. Esto fue lo que yo pensé. ¿Todos pensamos igual? Yo no me acuerdo, o sea, también pensé en que, o sea, la capacidad buffer es +1 y -1, entonces también buscaba que dentro de ese rango esté el pH fisiológico, digamos, para que ese buffer funcione como... Está bien. O podrían haberlo visto también... No, sí, está bien, no dije nada. Bueno. A ver si me deja. Ahí estamos. El punto 5. Si la célula en estudio es una fibra muscular, el metabolismo se modifica si el músculo es partícipe de una actividad física aumentada. Para conocer el impacto de dicho cambio metabólico a nivel del LIC, analice el siguiente gráfico y escriba una conclusión a partir de sus conocimientos del metabolismo celular aprendidos en bioquímica. La línea marcada más gruesa en eje de tiempo es momento de ejercicio previo. -10 a 0 minutos es el tiempo que dura el ejercicio. Entonces, ¿alguien quiere analizar estos gráficos? Antes de que por ahí alguien quiera, se ofrezca, con respecto a los gráficos, tienen que tener en cuenta de siempre decir primero qué tipo de gráfico es, ¿no? Después hablar de los ejes. ¿Cuál es el eje Y? ¿Cuál es el eje X? ¿Qué variables hay? Siempre arranquen por ahí, y siempre se les va a hacer fácil, más fácil si lo hacen así, porque aunque no hayan leído el tema o no lo entiendan muy bien, si escriben lo que ven, va a estar bien, o sea, no, como que si
van usando bien la información que les da los gráficos, hasta capaz lo terminan de entender mejor que yéndose a leer un capítulo. Entonces, aprovechen la información, porque aparte las guías suelen tener un montón de información que es re clave para estudiar. Y el análisis de los gráficos, está bueno aparte que ahora se animen a practicar y decirlo, porque son más fáciles ahora. Y vamos a tener estos tipos de gráficos toda la cursada y cada vez van a ser temas más complejos. Entonces está bueno si se animan a explicarlos. Entonces, por ejemplo, en este gráfico vamos a tener que es un eje de coordenadas, ¿no? ¿Y qué más les dije que había que decir? En el eje X se puede observar el tiempo. Y en el eje Y arriba se ve la concentración de protones y abajo la concentración de lactato. Bien. Entonces sería, por ejemplo, acá es protones en fusión El tiempo. del tiempo. Bien. Y acá sería Lactato en función del tiempo. Claro, concentración en, y además de eso, una vez que ya identificaron las variables, que por ejemplo sería concentración de protones, concentración de lactato y tiempo, tienen que ver en qué unidades están esas variables. Que acá, por ejemplo, sería moles, y acá milimoles. Muy bien. Entonces, siempre antes de arrancar a escribir un gráfico, arrancan por eso. Ya tienen la mitad del gráfico descrito. Y después analizan cómo se está dando eso. Porque a las profes les gusta poner siempre gráficos y está bueno que los vayan describiendo así porque ya tienen como un puntito más en organización, en razonamiento, en todo. Y los gráficos entran en todos los parciales, entran a veces Siempre. en el final, entonces gráficos hay que empezar a practicar. A practicar, sí, sí. Sí, ¿quién iba a Puede hablar? ser yo. Ahora lo deducí, yo el ejercicio no lo hice, pero puede Bien. ser que en el primer gráfico de protones, mientras menos temperatura, sube más la No hay suben más la cantidad de temperatura. protones. Es Tiempo, Tiempo. perdón. En realidad es por el metabolismo, porque para La- poder es realizar por- el metabolismo nosotros requerimos oxígeno. Una persona que está haciendo actividad física empieza a tener un faltante de oxígeno y nosotros sabemos que el aceptor final de la cadena de transporte de electrones del circuito es el oxígeno, y al tener menos se Bien. acumulan protones. Entonces la cantidad de protones a medida que pasa el tiempo empieza a aumentar, al igual que el lactato. Como no se puede producir ATP, se empieza a producir ácido láctico o lactato. Sí, Algo tiene que que ver está también bueno con ver. las fases del ejercicio, porque en un comienzo el ejercicio a veces es anaeróbico, y por eso vamos a tener un mayor, más lactato, más concentración de lactato, y después empieza a disminuir y se empiezan a utilizar otras fuentes y empieza a hacer glucólisis y que degradan la glucosa, digamos, por completo, y no se produce más el lactato. Ajá. ¿Había alguien más que quería hablar? Yo iba a decir que por ahí, viéndolo así, hay que tener en cuenta también que los protones están en moles, o sea que la concentración es mucho más grande que la del lactato. O sea, si vemos solamente que esos protones vienen del lactato, que el lactato está en milimol, hay más protones que están viniendo de otro lado. Sí, re bien. O sea, todo lo que dijeron todos está re bien, como que se fueron recomplementando. O sea que estos dos gráficos a su vez están relacionados entre sí, porque además nos damos cuenta que tienen una dirección igual, ¿o no? O sea, los dos aumentan a medida, o sea, en el ejercicio intenso y después empiezan a disminuir. Bueno, y acá vamos a leer esto. Dice, algunos autores aportan una visión posiblemente distinta a tu conclusión. Cada vez que se rompe un ATP a ADP y fosfato, un protón es liberado.
Por ello, los protones no provienen solo del ácido láctico en la contracción intensa. Cuando la demanda de ATP de la contracción muscular es satisfecha por la respiración mitocondrial, no hay ninguna acumulación de protones en la célula, ya que los protones generados son usados por la mitocondria para la fosforilación oxidativa y mantener el gradiente de protones en el espacio intermembrana, y no hay producción de ácido láctico. Esto sería si estuviera funcionando bien, pero acá hay que tener en cuenta que nos están poniendo que es una actividad física aumentada, o sea, no es que tenemos oxígeno y todo funcionando súper bien. Después dice, cuando la intensidad del ejercicio se incrementa, hay una mayor regeneración de ATP por parte de la glucólisis y el sistema fosfágeno, fuentes no mitocondriales, por encima de la cadena respiratoria que no utiliza los protones. Aumentan tanto los protones provenientes de la ruptura del ATP como la producción de ácido láctico. Está con esta hipótesis que Yo creo que durante ese periodo de tiempo como que no va a haber el oxígeno suficiente para utilizar el ATP que la mayoría se usa dentro de la mitocondria. Entonces, para mí como que todos los protones que se ven en el gráfico no provienen de la fosforilación oxidativa, al menos al comienzo de la actividad. Pero Bien. no sé. Claro, porque hay que pensar que normalmente es como que el aumento ese de protones después se termina equilibrando por la fosforilación oxidativa. En cambio acá, o sea, si no tenemos una buena tasa de oxígeno, no podemos generar la fosforilación oxidativa porque se necesita oxígeno. Entonces van a empezar a haber acumulaciones de protones de lo que sería el lactato, y a su vez tenemos acumulación de protones de lo que se generaba antes, que sería a partir de la hidrólisis del ATP, porque cuando se hidrolizaba el ATP para usar la energía, se liberaba el ADP y el fosfato, pero también se liberan protones ahí. Igual lo dijeron todo re bien porque obviamente se acuerdan más de todo esto que vieron en bioquímica más que yo, que la vi en, no sé, 2018, me parece. Pero re bien. Y recuerden cómo analizar los gráficos. O sea, ahora cada vez que les pongan un gráfico, usen toda la información que les da y describan qué tipo de gráfico es, cuáles son los ejes, qué variables hay en esos ejes, qué unidades tienen esos ejes, cuáles en función de qué, y ahí empiezan a describir lo que ven. Como ahora que una de las chicas no lo había hecho, pero viéndolo podés describirlo. Entonces, intenten hacerlo siempre. Perdón, ¿podés repetir lo del ATP y que se liberan protones? No entendí bien. Pero a mí me mareó eso también, porque como entendí yo, es que la acumulación como tal de protones se va a dar porque si nosotros tenemos una inhibición de lo que es el proceso respiratorio de la célula, de por sí, a nivel, por ejemplo, Krebs, ese ciclo se va a parar por inhibición de las enzimas regulatorias, y como sabemos que uno de los puntos regulatorios de Krebs es uno de los pertenecientes a la cadena transportadora de electrones, eso también se frena. Entonces va a haber una acumulación de protones a nivel de la mitocondria como tal. Entonces no sé, me mareó. Yo lo que había pensado era que por ahí también, como se está consumiendo mucho oxígeno y se está produciendo mucho dióxido de carbono, por ahí los protones podían venir también de la disociación del dióxido de carbono con el agua por medio de la anhidrasa carbónica, se forma el ácido carbónico y ahí el bicarbonato y protones. Entonces había pensado que capaz que ese aumento de protones también era debido a eso. Está re bien lo que decís. Eso también es parte de lo que serían las regulaciones, que después, o sea, es un buffer. Siempre cuando empiecen a ver todo lo que es eso, ácido base y eso, está como en todo. Siempre cada vez que hay hidrógeno, o sea, protones y dióxido de carbono, la anhidrasa carbónica, el agua, todo eso, pero es como parte de la compensación. ¿Puedo añadir algo?
No, claro, creo que el ejercicio en general, la guía esta entera está justamente dedicado a eso, a ver la causa y la consecuencia, es decir, cuáles son los mecanismos compensadores y de dónde vienen esos protones, porque por ejemplo, si uno ve el gráfico, que tenemos concentraciones de lactato y de protones, lo correlaciona sin leer el gráfico y dice, ah, bueno, aumenta el lactato, aumentan los protones, listo, los protones salen del lactato. Claro. Y justamente el lactato es una compensación de la cantidad de protones. Los protones que se ven acá justamente salen del cuadro que se ve antes, de que en sí el metabolismo de la glucólisis, hay un montón de protones que no tienen una compensación si el metabolismo es anaeróbico. En el caso de este, si uno ve el ejercicio que realiza la persona modelo, el primer ejercicio que tiene la elevación alta de protones es aquel que se dispara, o sea, es aquel de reacción anaeróbica. Entonces puede decirse que si no hay una compensación a través del metabolismo aeróbico, entonces los protones esos van a salir de la glucólisis que después terminan lactato piruvato para su compensación, pero los protones en sí nacen de la glucólisis. Exactamente, que es lo que dice acá, que nacen a partir de la hidrólisis del ATP, que vieron que cuando ustedes van, me olvidé de poner o sea, tendría que haber puesto toda la vía de la glucólisis para que vean en qué momento se forma el ATP. Vieron que ustedes ven van haciendo todo el caminito de la glucólisis y hay un momento en el que se forma un ATP. O sea que se hidroliza, perdón, el ATP y se forma ADP y fosfato. En esa reacción también se libera un protón, que es lo que veíamos. A ver si puedo volver por atrás. Pero esos protones no son los que toma el NAD y el FAD para llevarlos a... Sí, pero si ves la carga neta, al final te das cuenta que te sobran protones. Viste que te dice... Claro, que es lo que veíamos en este. Ah, bien. Que por eso también hay que ver que a partir de la glucosa vamos a tener más protones que a partir del glucógeno. Otra cosa que el compañero lo dijo, pero no sé si lo dijo muy explícitamente, es que el lactato va a ser más una consecuencia de todo el mecanismo que no se está pudiendo seguir a cabo que una causa. Por Muy ejemplo, bien. lo que dijo el compañero sobre las enzimas de óxido de reducción, van a estar acumulándose y para que siga la producción de ATP anaeróbica, esas enzimas van a generar lo que es la producción de lactato a partir de piruvato y NAD oxidado, NADH, no me acuerdo cuál era de los dos. Entonces ahí se va a liberar el NAD reducido, que va a poder seguir la cadena de la glucólisis y se va a generar el lactato, que el lactato a su vez va a liberar 2 protones. Re bien. Tipo, están muy bien, chicos. ¿Entendieron lo que dijo el compañero? ¿Lo puedes repetir, por favor? Más o menos, porque no sé. Está re bien lo que dijiste. Vamos a tener que el lactato va a ser una causa, una consecuencia de todo el mecanismo que al no haber oxígeno no va a seguir, el piruvato no va a poder seguir oxidándose de la mejor manera, por así decirlo. La acumulación de las enzimas de oxidorreducción, o sea, la acumulación de NAD y FAD-H, va a generar la formación de, a partir de piruvato, lactato, con la consecuente liberación de 2 protones. Entonces, al producirse el lactato, el NAD va a poder volver a la cadena de la glucólisis y va a poder seguir produciendo piruvato a partir de la glucosa y generando 2 ATP por cada vuelta. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Sí, se entendió bien.
Tengo una preguntita. ¿Eso tiene también que ver con los transportadores de membrana? Que porque por lo que leímos, están los NBC y los NHE, que son los que regulan el pH, los de los sistemas de extracción de ácido. Se relacionan, pero no es que ellos van a causar algo de lo que dijimos ahora, sino que, por ejemplo, si vos tenés un aumento de los protones a nivel intracelular, te va a disminuir el pH, entonces, como vos tenés un aumento de lo que esos transportadores transportan, va a generar un aumento de la actividad de esos transportadores. Entonces van a generar mayor salida del protón para afuera y así equilibrar un poco el pH intracelular. Sería como la respuesta de la célula a través de su transportador para regular ese cambio de pH que se produce, o sea que estaríamos como en una acidosis por el ejercicio intenso, y la célula responde de esa forma intentando sacarlos, como sacarse de adentro todo el ácido, ¿se entiende? Claro, mi pregunta en realidad es si entramos en este proceso y la célula se entra en acidosis, si este mecanismo de regulación de pH empieza a funcionar. Sí, siempre, o sea, todos los mecanismos están como en constante funcionamiento. Y además tengan en cuenta que el pH es un parámetro estrecho. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben? Que no puede variar mucho. Que tiene un rango muy pequeño de variación en el que cambia un poquito y ya se regula, porque es algo que es muy importante para todos, o sea, para la célula, para los distintos órganos, o sea, es como algo que afecta demasiado, que varía un poquito y ya afecta mucho, entonces en ese corto rango que cambia, la célula ya lo está intentando resolver. No es que la célula sea inteligente, sino que tiene sensores, transportadores, todo que generan ese efecto. Pero sí, es todo, siempre piensen que está todo funcionando al mismo tiempo. ¿Sí? Ya, gracias. Bien. Bueno, con respecto a lo que decía el compañero, que estuvieron muy bien todos, como que están re afilados. De la glucosa se obtiene el piruvato, que genera los 2 ATP. Y como para evitar la acumulación del piruvato cuando no tenemos oxígeno, porque no puede ir a oxidarse, se produce lactato. ¿Sí? Y ese lactato a su vez puede ir al hígado y volver a convertirse en piruvato y así generar glucosa y generar otra vez glucosa, pero no tenemos oxígeno, ¿sí? Y esto sería lo que sería el ciclo de Cori. Igual también por lo que tengo entendido, más que para que no se acumule el piruvato en sí, porque el piruvato va a poder seguir entrando a poco a la mitocondria para después, bueno, completar lo que es el ciclo de Krebs y todo lo que ya se sabe, ¿no? Sino también es para volver a reducir las coenzimas que se necesitan para hacer la glucólisis. Sí. Se necesitan las coenzimas reducidas. Que sería lo Entonces, que vemos acá. Claro. Sí, igual, mejor si lo explican ustedes. No, eso nomás, que se necesitan las coenzimas reducidas y por lo tanto el piruvato funcionaría como el aceptor de estos Muy protones. bien. Que esta es la reacción en la que el piruvato pasa a ser lactato o de lactato a piruvato a partir de la lactato deshidrogenasa, y lo que decía el compañero de que cuando pasa de piruvato a lactato le tiene que ceder el NADH más protón
esos protones, entonces queda como NAD, y este NAD puede irse de nuevo a la vía de la glucólisis y generar glucosa. De la glucólisis, perdón, de ir a la glucólisis y generar ATP. ¿Se entendió? Es básicamente lo que vienen diciendo igual, ¿eh? Están muy bien. Sí, se entendió bien. No me anda. Bueno, acá tenemos, dice, ahora analice el siguiente gráfico que representa la liberación de protones y lactato desde un músculo esquelético en contracción y complete su conclusión. Bueno, hay algo que no dijimos del gráfico anterior, pero si explican este gráfico capaz se da a entender. A ver si alguien se anima a explicarlo. Yo entendí, bueno, el gráfico en el eje de las X marca el tiempo y en el eje de las Y la liberación de protones y lactato. Y ahí como que entendí que o sea, ese aumento, esa disminución de pH no se da principalmente por el lactato que se disocia, o sea, el ácido láctico que se disocia, porque hay justamente más cantidad de protones. ¿Y cuánto, o sea, más o menos en proporción? Por ejemplo, acá que tenemos el lactato llega a 20 y los protones a 40. Es el doble. Claro, sí, mucho más. Entonces, porque por cada molécula de lactato se liberaban 2 protones, habíamos dicho. Muy bien, era eso lo que quería que me dijeran, que más o menos lo habíamos visto antes. ¿Qué? No, que está bien, que ahora sí entendí eso. Porque es el doble. Claro. Y bueno, en función del tiempo, ¿no? A medida que va aumentando ese ejercicio, como decíamos, que se iba a estar generando de piruvato a lactato, y que con eso se quedaban también la liberación de 2 protones. No es que decimos, bueno, tenemos un lactato y 2 protones, sino más o menos, si pudiéramos contabilizar una molécula de lactato, se generarían 2 protones. Bien, llegamos al punto 6. La célula muscular como sistema presenta proteínas de membrana que participan como sensores y efectores del control del pH intracelular. Acá vamos a ver más o menos lo que había dicho una de las compañeras antes, que no me acuerdo, o sea, no me fijé en el nombre que aparecía, de los canales, de los transportadores. En algunas células, los mismos transportadores o la anhidrasa carbónica funcionan como sensores, ya que cambios en la concentración de protones inmediatamente modifican su actividad, sensor más efector. Se muestran 2 modelos de fibra muscular, una en reposo y otra en ejercicio. Analícelos y construya una secuencia de enunciados que reproduzcan los cambios en la carga de protones del LIC, de la fibra muscular en ejercicio y la activación de los mecanismos de control del pH. Bueno, acá es como que tenemos uno que muestra más simple y después el otro gráfico que muestra lo mismo, pero más detallado. ¿Alguien quiere explicar este? Bueno. ¿Qué representa? Ah. ¿Qué representa? No, eso, que si alguien se anima a decir qué entiende de lo que ve en ese dibujo. Claro, es lo que le decía yo, que usen
la información que les está mostrando. O sea, aunque no lo hayan leído, no importa. Si no lo habían visto este ejercicio antes, tampoco. Intenten decir lo que ven. O sea, no importa, no va a estar mal, porque es lo que están contando, lo que están viendo. Entiendo como que hay una gran cantidad de protones en la célula y por ende a mecanismos homeostáticos, como por ejemplo la formación de agua y dióxido de carbono, la carbónica, y también mediante los canales que sacan los protones hacia el líquido extracelular para aumentar el pH. Muy bien. Que es lo que me preguntaba hoy su compañera, de si tenía que ver con esto, con los canales que generaban también transporte de los protones. Entonces acá tenemos como una, a partir de los sensores de la célula y sus efectores, que serían estos transportadores, como con esta acidez que se produce, con esta acidosis que tenemos, cómo empieza a querer liberarse y intentar regular ese pH intracelular. Vamos a tener el NHE, que esto también es importante que se vayan familiarizando con los transportadores, porque al menos a mí me los tomaron. No sé si a las chicas que rindieron después se los tomaron, pero hay que saberlos, y además, si ya los van conociendo ahora, también es algo que en toda la cursada se va a seguir repitiendo. Parecen difíciles de acordarse, pero si se fijan, en general el nombre del canal tiene que ver con la función que tiene. Por Con ejemplo, los NH, electrones, con los... Perdón. con los iones. Claro, eso. Por ejemplo, NHE, N de sodio, H de protón y E de, creo que es de exchanger, de intercambiador. Entonces, o sea, parecen re difíciles y parecen letras que no tienen sentido, pero en realidad son abreviaciones y capaz así es como ayudita para recordarlos. Claro, y acá igual el sodio y bicarbonato. Y acá, si se dan cuenta, este es contratransportador y acá los dos van para adentro, o sea, es cotransportador y por eso no tiene ninguna E. Y bueno, el último te debo el nombre. Es por el nombre de que es monocarboxilatos, me parece. Monocarboxilatos, supongo. Ah, transportador debe ser. Supongo. Y bueno, el 4 no importa, pero más o menos que sea de monocarboxilato. Acá abajito lo dice que el mecanismo de transporte a través de la membrana del lactato es un transportador de monocarboxilatos, MCT, transporte facilitado de una molécula de lactato, también de acetato, piruvato o butirato y un protón. Y su actividad está influenciada por el pH intracelular en forma inversamente. ¿Alguien entiende qué quiere decir eso? Tiene doble función. Muy bien. ¿Cómo sería eso? Que cuando el pH intracelular está ácido, va a sacar protones y lactato. Pero si se alcaliniza, va a ingresar lactato y protones. Muy bien. Excelente hoy, la verdad están todos como súper, hicieron la tarea. Y acá vamos a tener más o menos lo mismo, porque si se dan cuenta, estos son los transportadores que tenemos en este recuadro, pero están acá, es otra representación. Tenemos también de nuevo el NBC, el NHE y el MCT. Y tenemos que, por ejemplo, entra glucosa por los GLUT, y bueno, se va a generar el piruvato con los protones, que por la vía que ya vimos de la lactato deshidrogenasa se generaba lactato y protones. Como está aumentando los protones, se está generando un medio ácido, un pH ácido, ¿qué va a generar? Va a tender a hacer, va a aumentar la actividad de este transportador y va a sacar los protones y el lactato afuera. Y a su vez tenemos otra compensación por este lado, si alguien la dice, la describe. ¿Puede ser que ingrese sodio y bicarbonato?
Bien, ¿y eso qué sería? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿Se me trabó a mí o...? No, no, se quedaron. Ah. Puede ser que ese bicarbonato después reacciona con los protones que quedan, digamos. Muy Y bien. la anhidasa carbónica lo va a convertir en dióxido y agua. Bien, ¿qué es lo que decían hoy también? Nada más que bueno, acá lo vemos todo graficado, pero sería como la célula ante un aumento de los protones, o sea, una disminución del pH, empieza a tener efecto, o sea, a partir de un sensor y los efectores, se empieza a equilibrar. Siempre tiene el equilibrio porque recuerden que el pH es un parámetro estrecho. ¿Se entendió esto, chicos? ¿O alguien Sí, quiere se decir otra entendió. cosa? ¿No? Bueno. Yo quiero hacer una pregunta, porque ahí se muestra como un pequeño ciclo de Cori dentro de la célula, pero no lo terminé de entender, porque se ve cómo se forma el lactato y por lo que veo del sentido de la flecha, también se está formando a partir del lactato piruvato y el piruvato vuelve y forma el lactato. No sé si están así, no entendí esa parte. ¿Esto decís? Claro, sí, sí. En realidad es más que nada porque hay que saber que del piruvato pasa al lactato y después cuando hay lactato también puede pasar a piruvato. O sea, si nosotros tenemos un aumento del lactato, eso va a generar que la ecuación vaya para el otro lado. Eso no indicaría que la reacción es reversible y que va a depender Claro. de que vaya de un lado al otro la presencia de oxígeno. Bien. Exacto. Eso sería. Y además recuerden, la ley de masas es, ¿no?, la que indica que cuando aumenta uno de la reacción, genera que vaya para el otro lado cuando tenemos esto que es reversible. Y además, bueno, se puede generar piruvato que el piruvato, si no tiene oxígeno, es como que, bueno, no puede seguir lo que ya sabemos, dijeron, pero puede igual volver y generar, irse al hígado y hacer todo la vía que es sin oxígeno. Pero es básicamente, en lo que yo creo, que a partir de cómo está aumentado el lactato, la reacción va a ir para el otro lado. No sé si tiene otra explicación. No sé, ¿alguien le buscó otra explicación? Capaz. ¿A qué cosa justo se me cortó, perdón? A que acá el lactato va a transformarse en piruvato. Y que el piruvato después puede volver a hacer lo mismo, seguir toda la vía esta. Ah, no. O sea, en mi pensamiento es por una cuestión de que aumenta la concentración, entonces la reacción va a ir para el otro lado porque intenta equilibrarlo también. Sí, sí, es por eso. Sí, pasa Depende que de los Perdón, ¿Qué? sí. o sea, que los equilibrios no son estáticos, digamos, están cambiando Claro. constantemente con respecto a las concentraciones que se vayan encontrando. Onda, Tal si hay cual. lactato, no es que siempre va a pasar de lactato a piruvato, o si hay piruvato va a estar pasando todo a lactato, sino que es como que depende de las concentraciones en distintos lugares también. Y siempre Es busca todo un el balance. equilibrio. Claro, un equilibrio. Eso se relaciona también con que todas sean reacciones reversibles. Claro. Bueno, pasamos entonces.
Y tenemos el último punto, para terminar, se ve re feo esto, que dice, la hipoxia afecta la respiración aeróbica de las células, es decir, la fosforilación oxidativa por las mitocondrias, y a medida que disminuye la presión parcial de oxígeno en el interior celular, como por ejemplo por acción de una isquemia, y a medida que disminuye la presión parcial de oxígeno en el interior celular, como por ejemplo por acción de una isquemia. Adjunto se muestra un modelo de célula expuesta a una situación de isquemia. Analícelo y construya una secuencia de enunciados que reproduzcan los cambios en medio intracelular originados por esta situación a nivel celular y sus consecuencias. Bueno, ¿quién se anima al último? Y ya nos vamos. ¿Qué es isquemia? Isquemia es cuando no llega sangre al tejido, a las células, y bueno, a partir de eso, si no llega la sangre, no vamos a tener tampoco oxígeno, porque viene transportado en la sangre. Entonces ahí, a partir de que no tenemos oxígeno, pasan un montón de cosas. Y aparte, además de que no hay oxígeno, tampoco hay nutrientes, o sea, como que no viene glucosa nueva y demás. O sea, isquemia es que se corta el flujo de sangre que llega a un tejido. Por ejemplo, en un infarto de miocardio, de corazón, siempre se dice en isquemia, bueno, se hace referencia a eso. Pensarlo en el corazón, por ejemplo, que sucedería si tenés un coágulo, justo, o una placa de ateroma, digamos, que traba ahí, que no deja que pase el flujo sanguíneo hacia esa zona del tejido. Puede ser por distintos motivos, pero en sí sería que no está llegando la sangre a los tejidos. O sea, esta célula, por ejemplo, no le está llegando todo lo que viene con la sangre, que serían los nutrientes, el oxígeno. Y Entonces, esa falta de oxígeno va entonces a desequilibrar el pH y se va a tratar de bien. compensar entonces con la bomba de sodio-protones. Lo que veníamos En hablando antes, realidad, me parece. En realidad, de que se como no hay podría, oxígeno, se está formando lactato más protones, entonces se produce una acidosis intracelular. bien, eso está bien, que sería esto, por ejemplo, que está representado acá, que tenemos un aumento de protones intracelulares, ¿no? claro, Muy bien. ¿Y esto qué es? esa es la bomba de sodio y potasio. Bien, esto es súper importante, la bomba de sodio potasio te empieza a estar en todas las células que vean, en toda la cruzada. No pueden no nombrarla. ¿Por qué está inhibida? Esto es como básicamente el mecanismo de isquemia, que ocurre en una célula a partir de una isquemia. Lo van a volver a ver después más adelante, lo van a ver en pato. ¿Cómo afecta la isquemia a la bomba de sodio potasio TPasa? Que acá lo estamos viendo igual. Por la No, falta de debido- ATP. claro, Bien. O sea, claro, esa y ahí se impide TPasa, una regulación, se impide la regulación del medio intracelular directo y va a generar o sea, apoptosis después, va, necrosis. claro, eso es como después. Pero, o sea, la bomba, esta bomba es súper importante para el funcionamiento de la célula. Como que está siempre. Y si nosotros no le llega oxígeno, no le llega nutrientes, porque tampoco le está llegando glucosa, vamos a tener una disminución del ATP. Y esta bomba depende del ATP para funcionar. Entonces, va a estar inhibida. ¿Qué significa esto? Cuando tienen así la rayita roja es porque está inhibida. Entonces, no va a estar sacando el sodio y no va a estar entrando el potasio, por lo que va a haber un aumento del sodio a nivel intracelular. ¿Sí? Y esto va a generar que el sodio, a su vez, inhibe este transportador, el intercambiador, porque este intercambiador entra el sodio, pero si ya está muy aumentado a nivel intracelular,
no va a volver a, no va a generar la entrada, lo va a estar inhibiendo entonces al intercambiador, y por ende tampoco va a estar sacando el calcio, y este calcio va a estar acumulado también a nivel intracelular. Entonces, los efectos que va a generar esta isquemia a nivel intracelular van a ser estos que se ven acá. Va a estar aumentado los protones, el sodio y el calcio. Y a su vez, esto que decían ustedes recién, que va a generar una acidosis y por eso están aumentados los protones, que genera. Que se ve acá. Acidosis en el líquido extracelular también, puede ser. Sí, o sea, no sé si una acidosis, pero como que también va a empezar a generar que saque los protones, que era lo que veíamos antes con los, vieron que veíamos el NHE y el MST. Bueno, este justo es el NHE, pero que genere la salida de protones, entonces también se van a empezar a acumular en el líquido extracelular. ¿Puede ser que genere una despolarización de la membrana? Sí, porque va a estar aumentado el sodio. También. Está bien. Muy bien. Siempre que se altere en sí la bomba de sodio-potasio, se altera el potencial de membrana, porque acuérdense que es la base en sí para mantener esa diferencia electroquímica, ¿sí? Y otra cosa que les iba a decir es que tengan en cuenta que siempre el aumento de calcio intracelular va a disparar un montón, después lo van a ver, de señales intracelulares, que en este caso, por ejemplo, de la isquemia, genera lo que decía el compañero de las vías de apoptosis, pero también tiene otras funciones, ¿sí? En este caso sería eso. También tendrías una contracción, o sea, si es una célula muscular, también puede generar una contracción intensa que nada, se puede ver también. Y además la propia acidificación interna, porque lo que se genera ahí en realidad es un bloqueo de los mecanismos intercambiadores. O sea, nosotros sí tenemos inhibida la bomba sodio-potasio, que es la que nos trabaja en contragradiente naturalmente por medio de energía. Si lo tenemos inhibido, ya que el gradiente electroquímico del sodio va a estar aumentado en el interior, tampoco va a ser viable lo que es el NHE, porque también mete, o sea, ingresa lo que es sodio de forma pasiva, o sea, aprovechando el gradiente de sodio que normalmente tiene la célula, es por el que saca protones. Entonces, de esta forma, si nosotros no sacamos protones, este aumento un descenso en realidad del pH, también puede llevar a la desnaturalización de las proteínas propias de la célula, o sea, la revienta, sumando con lo que es la cadena apoptótica inducida por calcio. Es como que se descontrola todo y ya la célula se induce en la muerte por eso, porque ya no es viable. También algo por ahí para agregar, o para pensar, como que uno piensa isquemia, infarto, muerte, y en realidad como que obviamente estos cambios como que se desregula todo lo que es la vida normal de la célula, pero entre que se empiezan a acumular los protones y se empieza a desregular todo hasta que se desencadena la apoptosis o la necrosis, hay como un montón de, como que pasa un tiempo y hay mecanismos y esfuerzos de la célula y los tejidos por sobrevivir, digamos. No piensen que se corta la sangre y la célula se muere al toque, porque hay mecanismos, formas en las que la célula trata de evitarlo. Además tiene un tiempo, o sea que sigue siendo reversible el daño. Claro. Por ahí piensen eso, como que son procesos o son situaciones a las cuales las células se ven expuestas, y la célula lo primero que hace es tratar de resolverlo. Y después, si no puede, se muere. Pero como que siempre va a haber mecanismos, que algunos de esos los vamos a ver, en los cuales la célula, digamos, trata de sobrevivir. Eso. Para mí, igual básicamente todo fue como para que vayan familiarizándose con los canales, con que todos estos mecanismos van apenas se van generando estos cambios, ya se empiezan a generar los mecanismos para contrarregular eso y generar el equilibrio.
Recuerden lo del pH, que es un parámetro estrecho, entonces siempre va a haber regulación enseguida, como no se olviden de eso. Y no se olviden de poner la bomba de potasio TPA en todo. De hecho, por lo que tengo entendido, con relación a lo que decía la otra ayudante recién, es que, por ejemplo, la mayoría de los pacientes con isquemia lo que tienen es una claudicación intermitente, por ejemplo, de los miembros inferiores, más que una necrosis, salvo en casos muy avanzados. Claro, igual lo que yo creo que ya lo decía porque la isquemia a nivel cardíaco, creo. Sí, o la isquemia en Sí, en general, general. o sea, como que obviamente si falla el corazón, después todos los tejidos van a sufrir isquemia, pero como para pensar a nivel la célula que le Célula, falta claro. el aporte, como que no vamos a ver enseguida que esas células se mueran o esos tejidos, digamos, fallen al mismo tiempo, sino que las células tienen mecanismos con los cuales tratan de revertir esa situación. Que es lo que también estuvimos viendo. Un poco. Bueno. La verdad, a mí me parece que estuvieron re bien, como que explicaron todo ustedes, y eso está re bueno. O sea, si lo siguen haciendo así, la están reaprovechando las guías. Una consulta. En este gráfico, digamos, continúa la isquemia, ¿no? Porque si va a inducir apoptosis, digamos, no, como que no, No, se va acá no dice que produce apoptosis, ¿eh? Eso fue una acotación que dijeron, pero no Gráfico, vamos lo a que ver. lo que tenés que sacar del gráfico es cómo sucedería, digamos, en un inicio de la isquemia, ¿sí? ¿Qué sucede al aumentar los protones? ¿Qué se activa? ¿Qué se inhibe, como es la bomba sodio-potasio? ¿Qué aumenta el sodio? ¿Qué aumenta después el calcio? Tampoco es que esto lo tiene que saber súper bien porque ya es parte de patología, ¿sí? Es como para que ustedes se den una idea de cómo se van activando todos estos mecanismos, ¿sí? Esto lo van a ver en patología, exactamente todo esto bien, y es cuando realmente lo tienen que saber, ¿sí? No si no lo entienden bien, no se pongan mal, ¿sí? La idea es que ustedes, como les decía antes, que entiendan los mecanismos. Y De también todas formas, que haya isquemia o no, dependería de un montón de otras situaciones. Por eso no Claro. nos adentramos en eso. Para mí también es como relacionar lo que venían diciendo los puntos anteriores y ver que hay una acidosis, por ejemplo, por una disminución del oxígeno y el aumento de la actividad de la célula, y que además tenemos, o sea, como una importancia de la bomba sodio-potasio TPasa que si se afecta esa, una disminución del ATP es como que también te va a desregular el funcionamiento de la Exactamente. célula. Además, bueno, en fisio siempre van a ver que una vez que se vean las bases, digamos, lo que quieren que aprendan de fisiología, después van a tratar de aplicarlo en algo fuera de lo normal, o en algún estado fisiológico, como por ejemplo, no sé, el ejercicio, la acidosis, la alcalosis, así en isquemia, siempre se va a ver algo fuera por ahí de la patología, de algo más a lo patológico, pero no es que ustedes lo tienen que saber exactamente, sino para que ayudarlos a razonar, ¿sí? Nada, para que no se vuelvan locos si no lo entienden. Igual que la parte bioquímica, o sea, yo no entré en las vías y eso porque no es que lo tienen que aprender ahora, no se los van a tomar, es para que entiendan el razonamiento más que nada, o sea, más que nada lo que sería lactatos, protones, y eso, no es que se tienen que saber la glucólisis, pero bueno, igual se la recuerdan todo, así que re bien. Y bueno, eso sería todo, la guía. ¿Alguien más tiene otra duda? Yo tengo una consulta. Sí. Tengo una consulta a la hora de hacer resúmenes, como hay tanto material de lectura. Mi duda es, ¿nos podemos basar en el fichero conceptual con esos conceptos básicamente y hacer resúmenes de eso? Obviamente apoyando con la teoría, pero especificándonos en eso, digamos, o también a eso le hace falta más material. A eso le hace Primero, falta más material. Esos son solo conceptos. Es como la base. Para guiarse van a tener que agarrar el programa, no hay otra.
van a tener que abrir el programa y ver que en el resumen estén todos los temas, o la mayoría, los que son los más troncales, ¿sí? Yo les recomiendo que agarren los teóricos, si tienen la oportunidad se los imprimen, si no copian los teóricos, y después agreguen, una vez que lean, agreguen lo que falta en los teóricos, ¿sí? En los teóricos les va a servir un montón para rendir, porque Sí. es como lo que le digo, lo más troncal. A partir de eso le agregan más detalles. Es más, yo diría que los ficheros no los resuman, o sea, estudienlos todo completo, como que ya está resumido eso, o sea, son conceptos nomás. Entonces no, si los resumen es como que están sacando información que es re básica, que tienen que saberla sí o sí. Para mí son 3 patas para estudiar: los teóricos, las guías de autoestudio y obviamente la lectura del libro, de algún libro, el que más les guste, el que les parezca que está mejor ese tema, y traten de tener varios libros en PDF porque hay temas que están mejor en uno o peor en otro y así. Y con esas 3 cosas, cada cual se va armando como su idea o su resumen. Por ahí si nos llegan a resumir, con que tengan una mirada de cada una de esas 3 cosas, como que armás una explicación. Y por ahí con el tema de lo conceptual, obviamente es importante tener los conceptos, pero si se fijan, siempre a las profes lo que les importa es los procesos y los mecanismos. Sí. Entonces, poder explicar eso es más importante que por ahí tener resumidos solamente conceptos. Yo creo que leería los ficheros conceptuales para entender en general, y después me iría a estudiar lo que es teórico y las guías de autoestudio, que esas las tenés que hacer leyendo el libro, entonces como que ahí ya tenés todo. Eso iba a preguntar, porque ellos te suben en cada guía, digamos, te suben como unos 3 PDFs que son capítulos del libro. Entonces a eso habría que sumarle algún libro, no alcanza solo con esos PDFs que ellos suben. No, o sea, esos capítulos que te recomiendan son como lo que tendrías que leer del libro, para esa guía. Porque claro, pero también le suben PDF. Ah, le suben PDF también. Por eso, claro. Entonces, como que eso sería lo que tendríamos que leer, porque habían algunos chicos que preguntaban si habían que comprar algún libro y eso. No, bueno, yo primero no les recomiendo que se compren ningún libro, perdón, te corté, porque les conviene siempre en PDF, si no los tienen, hay que pusieron cuál es PDF, hay un montón, fíjense, en el mismo programa dice cuál es la bibliografía de la cátedra. No les conviene comprarse porque constantemente se están pasando entre diferentes libros. Si bien cada uno después va a tener un gusto, va a ser medio como un gastadero de plata, ¿sí? Si les recomiendan PDFs específicos para hacer una guía y ustedes resuelven la guía a partir de ese PDF y no le quedan dudas, tal vez no es necesario que lean otro libro, porque ya pudieron resolver la guía. Si sienten que les faltan, no entienden algunas cosas, les faltan algunos detalles, agarren un libro y traten de leerlo. La realidad es que a veces no se llega a leer el PDF, el libro y todo de cada tema. Vayan manejando ustedes con los tiempos, o sea, si llegan a leer los PDFs y un capítulo en libro, genial, buenísimo, van a tener todo re completo. Si no, con que vean la bibliografía recomendada ya está re bien. Y si el PDF es el capítulo del libro, o sea, las profes seguramente se deben fijar en qué libro está mejor explicado este tema y por eso se lo suben. Entonces, si les ponen, por ejemplo, el PDF del Silverton, léanlo de ahí y no por ahí de Loestan Taylor, que capaz no está tan bueno ese tema. Claro, y te comes son el capítulos garrón. específicos para cada guía de libros. Entonces, por eso yo no sabía si, bueno, tenía que complementar con el libro o me alcanza eso, porque ya como que te suben directamente de dónde sacar la... Claro, sí, se supone que como que esos que te dicen ahí es de donde mejor vas a tener esta parte. Buenísimo, gracias. Igual que en las guías, siempre tenés un montón de información. O sea, yo me di cuenta de como muy tarde, pero está re bueno que hagan las guías y que estudien de ahí también, porque les dan mucha información que es re clave, o sea, es re funcional, y hasta a veces es mejor que completen toda la guía y van buscando por ahí algunas cosas que no entienden en el libro, que se lean 3 libros, porque en realidad lo que les van a tomar es lo que les están dando ellos. Sí, siempre toman cosas de las guías aparte. Así que por ahí si dieron alguna información, como siempre ponen algún texto o algo en las guías,
subrayenlo, léalo varias veces porque lo toman siempre. Por ahí no tantas las del principio, pero más adelante en el cuatri lo hacen. Sí. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Ahí tenemos. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Se Los hizo felicito, retarde. chicos, igual, porque estuvieron re bien. Están 100% seguras que no nos van a hacer calcular pKa. Por Dios, se los pido. Sí, no. Yo me muero. No se lo van a preguntar. Estuvo muy buena la Recording clase, stopped. muchas gracias. Ustedes estuvieron re bien. O sea, estoy como re contenta con